Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Proverbios 4:18 dice acá: mas la senda de los justos, escuche bien, es como la luz de la aurora, que va en aumento, va aumentando, dice esta versión, en resplandor hasta que el día es pleno. Uno de los conceptos o algo que tenemos que tener muy presente a través de esta enseñanza es acerca de lo que es el aposento alto, porque quiero platicarle acerca de las lámparas del Espíritu. Pero para ello me es importante primeramente dejar definido qué es el aposento alto, porque el aposento alto toma un lugar de suma relevancia cuando nosotros hablamos de entablar esa relación, porque lo que estamos intentando a través de la alianza de la palabra es de alguna forma poder comprender cómo irnos relacionando y cómo ir atrayendo de una forma cada día más potente, más poderosa, esa unción de parte del Espíritu. Entonces la palabra hebrea que traduce aposento alto es la palabra aliyah. Usted la tiene acá en pantalla, es una palabra hebrea, la cual usted la va a encontrar en la concordancia o en su diccionario bajo el numeral 5944. Esa palabra aliyah significa algo elevado. Es decir, que cuando estamos hablando acerca del aposento alto, estamos hablando de un nivel de relación superlativa con Dios. Aquí no estamos hablando únicamente acerca de una sencilla oración, amado hermano, de una petición de advenimiento del Espíritu, el cual es precioso, amado hermano, sino que aquí estamos hablando ya de dimensiones superlativas de relación con Dios. Entonces, cuando usted ve el concepto que declara acá la concordancia o el diccionario, dice que más allá de lo que habla la palabra aliyah como un lugar elevado, usted notará que acá dice que se interpreta también como una escalera. Dice también es un cuarto, es un lugar físico, estoy hablando físicamente, un segundo piso. Esto nos habla de un nivel superior. Cuando habla de un segundo nivel o de un tercer nivel, nos está hablando de niveles de relación con Dios. Entonces también es un cuarto en el segundo piso, dice acá, o incluso en la terraza. Inmediatamente le coloca acá, mire, figurativamente es el firmamento, es decir, la grandeza de Dios. Entonces realmente la Biblia nos enseña acerca del aposento como un lugar superlativo de relación. Cuando vamos y estudiamos la palabra del Señor, vemos que bíblicamente existen tres aposentos: los aposentos del Padre, los aposentos altos, estoy hablando de ese nivel de relación, aposento alto del Padre, el aposento alto del Hijo, y existe también el aposento alto del Espíritu Santo. De ahí es que quiero hoy dirigirme a este último por las temáticas y los temas que hemos venido enseñando. Pero para ello necesito dejarle un pie de imprenta, ¿verdad? Yo le he procurado enseñar a usted que toda enseñanza tiene que tener un pie de imprenta bíblico. ¿Cuál es el objetivo primordial? Que lo que le estén enseñando no sea algo inventado que pues eventualmente pudiera constituirse en una doctrina de hombres o bueno, un trastoque de la palabra. Entonces, ¿dónde ubicamos nosotros el aposento del Padre, que también es conocido como el aposento de la vivificación? Aquí le voy a dejar el pie de imprenta para lo que le acabo de enseñar anteriormente acerca de que existen tres aposentos altos, uno para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10, ahí vemos tipificado el aposento alto y aparece con nombre como tal. Note, mire acá en pantalla: te ruego que hagamos un pequeño, ¿qué dice ahí?
un pequeño aliyá, un pequeño aposento alto. Lo que ahí se está hablando es de establecer un nivel de relación superior con Dios. Cuando el ser humano, cuando nosotros buscamos la dimensión del aposento alto, lo que estamos buscando es un nivel de intimidad más fuerte con Dios. Entonces, Segunda de Reyes dice: mire, te ruego que hagamos un pequeño, ¿qué? Aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama. Aquí estaba hablando del profeta. Una mesa, una silla y un candelero. Los componentes del aposento alto del Padre. Tome nota que cada aposento alto tiene diferentes componentes, o tiene una composición diferente. Entonces dice acá: mire, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Esto alguna vez ya lo hemos enseñado acá en casa, pero creo que va a ser necesario volverlo a enseñar. Y será que cuando venga a nosotros, se instalará, se pondrá y se podrá retirar ahí. Ahí está hablando de un nivel de advenimiento, de intimidad. Segunda de Reyes 4:10 nos da el pie de imprenta acerca del aposento del Padre. Adicionalmente viene el aposento del Hijo. También existe el aposento del Hijo, que ese se conoce como el aposento de la comunión. Tome nota de esto. Marcos capítulo 14 versículo 15. Son aposentos diferentes. Las dispensaciones son diferentes. Y Él os mostrará, ¿qué dice acá? Aquí ya no es un pequeño aposento. Aquí ya es un gran aposento alto. Tome nota cómo cambia el calificativo también. Y esto ya está descrito en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Y dice acá: mire, y Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. El aposento del Hijo, el aposento de la comunión. Y bíblicamente existe también lo que se conoce como el aposento del Espíritu Santo, o lo que nosotros conocemos como el aposento de la llenura. Y de este es el que queremos platicar hoy. ¿Dónde está descrito? En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 13. Dice la Biblia: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron, ¿a dónde dice ahí? Al aliyá, al cuarto de guerra, dirían aquellos que vieron esa película. ¿Quiénes vieron esa película de Cuarto de Guerra? Es buena, dicen, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero es un campo de batalla. Es un lugar de intimidad, es un lugar de convergencia. Aunque sabemos que Dios está en todo lugar y en todas partes, porque eso declara la palabra, entendemos que los niveles relacionales superlativos Dios los traslada muchas veces a lugares específicos. Por ejemplo, cuando saca a su pueblo de la cautividad y los lleva al pie del monte. Dice la Biblia que Dios había oído el llorar del pueblo. Quiere decir que Dios no necesitaba llevarlo al monte para escucharlos, ya los escuchaba, pero los trasladó al monte para tener un nivel de intimidad diferente con ellos. Cuando usted recuerda que se subió y se adquirieron los mandamientos por parte de Dios. Ok, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de quién dice ahí, de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Hechos capítulo 1 versículo 13 concatenado a Hechos 20 versículo 8, dice la Biblia que allí, tome nota, ahí también aparece un aposento alto. Hechos 1:13, y refiriéndose a Hechos 28, que es el último versículo que le coloco, dice que habían muchas lámparas. Ahí es donde empezamos a concatenar la temática. Y había muchas lámparas en el aposento alto. Es decir, que las lámparas tienen relación con el nivel de intimidad en la ubicación dimensional de lo que se conoce como el aposento alto del lugar santísimo o el lugar de la llenura. ¿Sí me estoy explicando, amado hermano? Ok,
Perdóneme lo que le voy a trasladar a continuación porque es largo el texto, pero necesito dejar instalado el pie de imprenta para poder enseñar esta temática. Hechos 24, versión BTX 4, y lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, dice acá, mire, nos esperaban en Troas, versículo 6, y nosotros después de los días de los ácimos navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Versículo 7. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta medianoche. Ahí es donde aparece aquel famoso señor que se cae del 3er nivel. ¿Se recuerda usted cómo se llamaba? Ahí aparece, mire. Y habían bastantes lámparas. Bueno, voy a regresar a la mitad del 7. Y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta medianoche. Tome nota de esto, porque aquí estamos hablando de las lámparas del aposento alto. Tome nota. Entonces, versículo 7. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir el día siguiente, prolongaba la conversación hasta medianoche y había bastantes lámparas. Quiere decir que las lámparas, en la perspectiva del aposento del Espíritu Santo, son elementos que deben de estar presentes. Diga conmigo, presentes. Las lámparas son instrumentos presentes en lo que se conoce como el aposento del Espíritu Santo. No son los mismos componentes. ¿Se recuerda usted que cuando vimos acerca del aposento del Padre, ahí había mesa, había silla, había cama? Bueno, ahí estaban los componentes. Acá dice la Biblia, mire, que había muchas lámparas encendidas, bastantes, en el aposento alto donde estábamos reunidos. Elementos básicos en el aposento del Espíritu: lámparas encendidas. Versículo 9. Y estando sentado en la ventana un cierto joven llamado Eutico, dominado por un sueño profundo, ese es un espíritu de estupor, mientras Pablo dialogaba largamente, vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo, se vino y fue levantado muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no estén afligidos, porque su vida está en él. Es decir, no se murió, su vida está en él. Y después de subir y partir el pan y comer, conversó largamente, dice acá, mira, hasta el alba, y así partió. Y se llevaron vivo al joven y fueron inmensamente consolados. Uno de los aspectos importantes de acá considerar, y es lo que dejo descrito en el versículo 8 acá: habían bastantes lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Ok, esa misma traducción, solamente que en otras versiones, en la versión BTH, que es la que acabamos de leer, y habían bastantes lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Dice esta otra versión, en la versión Kadosh, siempre en Hechos 28, había muchas lámparas. Tome nota, aquí está siendo un poco más objetivo. Lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos. Y en esta versión Peshita, siempre Hechos 28, había allí muchas, le cambia el nombre, antorchas encendidas en el aposento alto donde estábamos, ¿qué dice acá? Congregados. Cuando nosotros examinamos la escritura que leímos completa anteriormente, vemos que el versículo 8 muestra la cantidad de lámparas en el aposento, pero solamente denota que son muchas.
Ahora, cuando nosotros examinamos, vemos desde el inicio que aparecen ciertos nombres descritos. Y lo acompañaban entonces, ¿dónde estaban en ese instante? En el aposento alto. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? Sópater, da su calificativo, un hijo de Pirro, de Berea, y dice que era de los tesalonicenses. Entonces se encuentra Sópater, Aristarco y Segundo. Segundo aquí es un nombre, por favor tome nota. No está diciendo que va de segundo, no. Su nombre es Segundo. Yo alguna vez a lo largo de la vida tuve un amigo que se llamaba Secundino. Yo decía, ¿quién le pondría así? Pero después encontré en la Biblia que había alguien que se llamaba Segundo. Entonces ese Segundo que usted ve ahí arriba, ese es un nombre, no es un calificativo de ordenamiento. Tome nota. Entonces estaba Aristarco, estaba Segundo por nombre, estaba Gayo con Y, no con doble L, con Y, es diferente. Gayo dice que era de Derbe. Ahí estaba nuestro famoso apóstol Timoteo también, mire. Él representaba a Asia, prácticamente. Y estaba Tíquico y Trófimo. Cuando nosotros vemos esto, vemos el aparecimiento, vamos a ver Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo, 7 lámparas. Prácticamente son 7 antorchas. ¿De dónde saca que son antorchas, pastor? La versión anterior lo leímos. Entonces tome nota de esto. ¿Qué quiere decir una lámpara? Porque es importante empezar entonces a entrar en esa enseñanza. La palabra lámpara, porque vamos a hablar de lámparas encendidas del lugar santísimo. Esa palabra lámpara viene de la palabra lampas en el original griego. Ahí tiene usted el numeral y los hermanos que están en televisión ya aparece también ahí en pantalla. Esa palabra lámpara significa antorcha, farol, lámpara, valga la redundancia del término, ¿verdad? Quiere decir una vasija pequeña con aceite de oliva. Ya empiezan a aparecer ciertas descripciones que son válidas y que nos habla de componentes necesarios en la dimensión del aposento del Espíritu. Entonces no solamente están las lámparas presentes como tal, sino los elementos. Por favor, esto lo vamos a llevar al contexto de la dimensión espiritual. Y quiere decir una mecha. Antorcha, lámpara o antorcha, lámparas. La palabra aposento, esa palabra aposento quiere decir apartamento en el tercer piso. Bueno, la palabra G5253, ya sabe usted, al diccionario o a la concordancia, y lo que le va a mostrar es esto. Es la parte más alta de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Ese y es, por ejemplo, in example, apartamento en el tercer piso, aposento alto, sala o habitación. Cuando habla de aposento nos habla de una dimensión superlativa. Entonces, basados en estos significados y estos términos que vimos en la parte de arriba, entendemos que el lugar de las antorchas, eso lo vimos en la versión Peshitta, el lugar de las antorchas o el lugar de las lámparas es en la parte más alta de una casa. Es decir, cuando yo soy encendido como una lámpara del Espíritu, la función primaria, cuando yo soy edificado, cuando voy madurando y cuando voy adquiriendo esas cualidades de maduro, el propósito primordial de esa madurez es que yo pueda iluminar con la luz de Dios, ¿verdad?, a todos aquellos que están a mi alrededor. Ok, Mateo 5:15 dice la Biblia, mire, tampoco se enciende una lámpara o una antorcha, basado en la versión que estamos leyendo, y la ponen debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Estoy dejando sentados los conceptos. Almud, ¿qué es un almud? Dice que el almud era una antigua unidad de medida que medía granos y otros materiales con diferentes valores. Es decir, era una unidad de medida. Cuando
Cuando era encendida la lámpara no se escondía. Esto nos habla a nosotros que al momento de ser lámparas del Espíritu, el propósito primario de que tú y yo seamos lámparas encendidas en la dimensión del Espíritu es que podamos ser instrumentos de bendición para otros. Ok, avanzando en esta línea, entonces necesito ir entrando ya un poco más. Apocalipsis 4:5. Dice la Biblia: y del trono salen relámpagos y voces. Que esto es bien importante dejarlo denotado dentro del orden establecido en un ministerio. Esto es bien interesante porque cualquiera diría: nosotros la única luz que necesitamos es la luz del Señor, nada más. Pero dice la Biblia, mire, que en el trono salen relámpagos. ¿En el trono quién está? Dios. Usted recordará que una de las maneras a través de las cuales Dios se presenta a nosotros a través de la palabra es como un fuego resplandeciente, como un sol de justicia. Es decir, Dios mismo como tal irradia, diga conmigo, irradia luz. Pero encontramos en Apocalipsis 4 que en el trono de la luz, donde hay luz, salen relámpagos, voces, truenos. Pero delante del trono dice que hay 7 lámparas. Entonces nosotros hemos entendido a la luz de la palabra. Y ayúdeme usted un poquito con esto, a ver qué es lo que usted capta. Entendemos que Dios es un sol de justicia. Y dice la Biblia que una lámpara, cuando se enciende, no se coloca debajo del almud, sino que se coloca sobre para iluminar. ¿Cuál es el propósito de una lámpara en tu casa? Que ilumine el ambiente, que traiga claridad al ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí hay lámparas delante del trono. ¿Cuál podría ser el propósito? Tú y yo creo que no pondríamos una lámpara delante de una luz que ilumina todo. No sé si me están dando a entender. Es como que usted sacara su lamparita hoy de aceite y viajara en una nave espacial y fuera a poner la lámpara enfrente al sol. No se va a ver, porque la luz del sol es superior a la luz. Sin embargo, en el trono de Dios hay 7 lámparas ardiendo. Y ahí no hay falta de luz. Pero hay 7 lámparas ardiendo. Dice acá, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces cualquier persona que enciende una lámpara no la va a colocar delante de otra fuente de luz superior. No sé si me doy a entender. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros Apocalipsis 4:5? Que a pesar de que Dios es un fuego consumidor y una luz resplandeciente de una manera extraordinaria, Dios con su misericordia y su bondad no aplasta la luz de aquellos que Él levanta como lámparas que arden en adoración delante de su presencia. Porque si tú y yo llegamos con una lámpara encendida delante de Dios, que es el sol de justicia, nuestra lámpara no va a iluminar por el nivel de luz que Él tiene. Sin embargo, Él, siendo Dios poderoso y teniendo toda la luz para apagar estas lámparas, Él decide dejar, Apocalipsis 4:5, lámparas de fuego que arden delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir una cosa, Romeo, que realmente la iglesia de Cristo necesita 7 lámparas iluminando. Adicionalmente a la luz de Dios iluminando también sobre la misma iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que esas 7 lámparas nos hablan de 7 ministraciones que la iglesia necesita en este tiempo. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Quiere decir que tú y yo necesitamos la ministración de estas 7 lámparas
Por eso la Biblia declara que tenemos que tener lámpara encendida. Ahora, en la dimensión del aposento del Espíritu Santo, tenemos que considerar estos 7 tópicos importantes. Pero uno diría, bueno, ¿y cuáles son? Acá dice que son los espíritus de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la dimensión del aposento alto, vemos que en el aposento alto, tú recordarás en la escritura anterior, dice que en el aposento alto habían muchas lámparas encendidas. Posteriormente, antes encontramos 7 nombres casuísticamente descritos. Esos 7 nombres pertenecen a los nombres de 7 lámparas. Visualizándolo dentro de este contexto, cada uno de estos siervos de Dios que estaban ubicados en el aposento alto representaban 7 cualidades o 7 ministraciones en la dimensión de lámparas encendidas, de las cuales, escucha bien, la iglesia de Cristo necesita ser ministrada. Dice la Biblia, mire, número 1, quien aparecía ahí era Sópater, la primera lámpara del Espíritu ubicada en el aposento. ¿Sí me sigue la huella, amado hermano, en el orden que vamos? Entonces, la primera lámpara que aparece en el aposento del Espíritu, basado en las escrituras que leímos anteriormente, era Sópater. Entonces, para yo poder ser una lámpara encendida, una de las ministraciones que necesito tener yo en mi vida personal para poder alcanzar a ser una lámpara encendida delante de la presencia de Dios, cuyo propósito, ¿cuál dijimos al inicio que era? Ser de bendición a los demás. Es decir, yo voy a encenderme como una lámpara con un propósito, no sobresalir, sino ser de bendición. Diga conmigo, ser de bendición para los demás. Entonces, la primera lámpara o la primera administración que la iglesia, Johnny, tiene que tener en cuenta es la administración de una lámpara encendida, y se llama la lámpara de la paternidad. Sópater significa padre seguro. Quiere decir que para poder ser yo un hombre de bendición, una de las ministraciones que tengo que tener arraigadas en mi corazón, ¿cuántos anhelamos ser lámpara encendida? Es paternidad. Esa palabra Sópater significa padre seguro. Quiere decir que una de las lámparas que deben de estar encendidas en mi corazón para yo poder ser de bendición e irradiar la luz de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice, mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué dice aquí? Para la venida de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios, cuando nos habla acerca de la dimensión del Padre seguro, nos habla acerca del establecimiento de las 3 paternidades en nuestra vida. Nosotros necesitamos como seres humanos 3 paternidades. Los padres terrenos que fueron dejados bíblicamente, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres que yo tengo un sentido de pertenencia en una casa cuando me disciplinan. Hay gente que cuando se le disciplina en una casa son indomables. Anhelamos irradiar luz del Espíritu, anhelamos ser instrumentos del Espíritu, anhelamos ser lámparas encendidas. ¿Cuántos anhelamos eso delante de Dios? Pero no queremos corrección ni queremos disciplina paterna. Y eso suele suceder un poco más recurrentemente de lo que pensamos. Cuando viene la disciplina sobre nuestra vida, muchas veces huimos de los procesos disciplinarios, nos desaparecemos de la iglesia. Cuando hay problemas, mire, cuando usted va por la calle caminando para invierno y de repente empieza a llover, ¿qué hace? Inmediatamente busca ahí una cenefa, busca un portón donde meterse, una tienda que esté abierta, resguardarse, se cubre. Cuando llueve, diga, cuando llueve uno se cubre. Aplíquelo en el Espíritu.
¿Qué hace usted disgregado de la casa donde Dios le llevó en medio de la problemática? Es bien sencillo, nos cuesta recibir paternidad. Pero la Biblia dice que una de las lámparas que tiene que estar encendida en la dimensión del aposento, yo sé que esto posiblemente algunos difícilmente lo logramos desarrollar inmediatamente, necesitamos procesos. Pero cuando esa lámpara está encendida, amado hermano, nosotros debemos de alguna manera reconocer que los padres terrenos disciplinan. El hombre que tú eres, amado siervo de Dios, o la sierva que tú eres, de alguna manera termina siendo el proceso formativo de la disciplina instalada por parte de nuestros padres. Cuánta disciplina fue instalada va a determinar muchas veces el nivel de nuestro crecimiento. Entonces, la Biblia describe acerca de los padres terrenos, y tome nota que una de las funciones primarias paternas en la dimensión de los padres terrenos se llama disciplina. ¿A cuántos nos gusta la disciplina? 1 entre 100. ¿Cuántos anhelamos ser lámparas del Espíritu? ¿Qué necesitamos para poder irradiar la luz? Necesitamos ser hombres disciplinados, que aprendan a reconocer las 3 paternidades en su vida y que cada paternidad funcione y trabaje en él en la dimensión de la madurez. Entonces, el hombre y la mujer que anhelan ser instrumentos de Dios, lámparas encendidas delante de Dios, una de sus características es que son disciplinados y obedientes a la instrucción paterna. Y cuando le estoy hablando de la instrucción paterna, no le estoy hablando únicamente de la instrucción de sus padres naturales, terrenos, a los cuales más le conviene a usted, hijo, sujetarse y someterse en la dimensión del orden de Dios. Dice la Biblia también que están, mire, los padres terrenos que tienen trabajo específico sobre nosotros. Mire, un padre terreno forma, aplíquelo a la dimensión del espíritu y también encaja en la dimensión de lo espiritual. ¿Cuáles son las tareas de un padre terreno? Que también puede ser atribuidas en muchas dimensiones a la formación espiritual. La formación terrena, el carácter, la formación y o educación, proveer alimento. En esta dimensión de padres terrenos es el cuscún, ¿verdad? La comida diaria. Y pues los padres proveen a sus hijos todo aquello que se necesita. Alimento, casa, hasta el wifi le regalan ahí, ¿verdad? Todo. Mire lo que dice también los padres espirituales o los padres del espíritu. Hebreos capítulo, le estoy enseñando que existen 3 paternidades. Recuérdense que este tema es largo y no es nada más lo que hoy vamos a recibir. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenos. Los padres terrenos disciplinan. Vemos la formación de arriba, que también de alguna manera es parte de las funciones también de una paternidad instalada llamada pastores. Y mire, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿Qué dice ahí? Al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, Padre terreno, el Padre de los Espíritus, está en los cielos. Y vemos también que la palabra de Dios nos muestra en Juan: mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Jesús les dio potestad de ser ¿qué? La paternidad instalada junto con Romanos. Es importante la escritura. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, gloria a Dios, por el cual clamamos. Dice acá, mire, Abba Padre. Ok, Padre de los espíritus, para ir avanzando, y el Padre del alma. 3 paternidades diferentes bíblicamente hablando. Porque aunque tengáis 10,000 años, algunas versiones dice aunque tengáis
10,000 monitores, que tengáis 10,000 años en Cristo. Aquí están denotados los hermanos que se invierten en nosotros como discipuladores, los encargados de grupo, bueno, dependiendo cómo es la organización dentro de una casa. Pero dice aquí que aunque tengáis 10,000 años, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, este es el apóstol Pablo hablando, yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, ¿cuáles son las funciones de ese padre del alma? Mire, son muy similares a las del padre terreno, a diferencia que se va al ámbito espiritual. Hay una provisión del alimento espiritual, este que estamos comiendo hoy. Hay protección, oración, instrucción, corrección, disciplina, y también hay herencia. Entonces, para hacer una lámpara a la dimensión sópater, esta es una de las 7 lámparas encendidas en el aposento alto, en el aposento del Espíritu, no en el del Padre ni en el del Hijo. Este es el aposento del Espíritu, tiene que estar encendido. Número 2, Aristarco. Mire, vemos cómo realmente adquirir la dimensión de lámpara encendida no es nada más yo oro, yo ayuno, yo asisto al servicio. Para alcanzar la dimensión de una lámpara encendida se requiere mucha cualidad de vida. Y ahí es donde viene la circunstancia. Porque hay ciertas personas que el espíritu fluye, y hay otros hermanos donde el espíritu no fluye, porque al espíritu, hermano, no se le puede mentir. Entonces a la unción o el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, tú no le puedes mentir al Espíritu. Entonces, si yo no permito la formación de mi paternidad, mire, yo he tenido hermanos en esta casa que me dicen: pastor, cuando tú me tengas que corregir, tú me dices. Yo soy materia dispuesta. ¿Usted ha oído a algunos hermanos decir así alguna vez? Ya no están. Porque siempre llega el momento de la formación. Mire, si algo yo he aprendido a lo largo de estos tantos años que Dios me ha regalado, es que los problemas traen formación. La madurez viene por los problemas. La formación de tu carácter viene por los problemas, y el temple que pones por ir hacia adelante. Yo como quisiera orar y que cayera la gente, y que al pastor que yo ponga la mano y le crezca un brazo. Necesitamos un nivel diferente de relación con Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Pero si usó a Moisés, hermano, usó a los apóstoles, ¿por qué no te usa a ti y me usa a mí? En esa misma dimensión. ¿No será que nuestra relación no es tan óptima como la tenían ellos? Voy, primas. Y no la estoy predicando, usted aquí me estoy predicando a mí y usted de rebote. Porque una lámpara, una de las dimensiones de una lámpara encendida en el Espíritu, son aquellas lámparas que saben gobernar su casa y como consecuencia pueden gobernar la iglesia de Dios. ¿Cuál es la función de un Aristarco? Para estar encendido en la dimensión del Aristarco, ¿qué necesito? Necesito en mi hogar cimientos. No es tan fácil decir: Espíritu Santo, ven, y ya que le dije Espíritu Santo, Dios, el Espíritu me va a usar. Necesita el Espíritu orden. Y una de esas son los cimientos en la dimensión del mejor gobierno. Tome nota que ya vimos el primero, que era disciplina y paternidad. En la dimensión de la disciplina y la paternidad viene el mejor gobierno. Tome nota cómo las lámparas tienen que estar irradiando. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que necesito es cuidar el gobierno de mi casa. Cimientos. ¿Cómo se erige una casa? Se le ponen cimientos. Si tu casa, si nuestra... Esta parte la saqué de una prédica que se llamaba La Horquilla Espiritual. Esa la enseñé hace 3 años. Cuando recién empezaba la pandemia, lo primero que me dediqué a enseñar fue acerca de la edificación de una casa espiritual. ¿Cuántos recordamos acerca de ello? Ok, en esas enseñanzas
enseñaba acerca de cómo se edificaba una casa, y la dimensión de Aristarco nos habla de un mejor gobierno, dirigido a cuidar bien el hogar y dirigido a cuidar bien la iglesia. ¿Qué se necesita para la edificación de una casa espiritual? No de una casa, de una casa espiritual, de una oikía. Busque usted, tal vez en Facebook encuentra oikía espiritual. Esa fue una enseñanza como de 10, 12 prédicas, algo así. La vamos a traer de nuevo. Pero eso nos habla de cimientos. Una casa se edifica correctamente en la dimensión del mejor gobierno, encendiendo la lámpara, estableciendo cimientos. ¿Cómo está bien cimentada una casa? Cuando los cimientos son el evangelio, la palabra de Dios. Cada vez que yo hago o dejo de hacer algo, es por el consejo de la palabra. Entonces aquí empezamos a notar y empezamos a ver que realmente tener esa dimensión del fluir del Espíritu requiere cosas que van más allá de un simple ayuno, de una simple oración y de un simple congregarme. Aquí estamos hablando de una dimensión superlativa, superior. Y para eso tengo que garantizarme de que mi casa no esté siendo gobernada por ningún espíritu inmundo, sino que simple y sencillamente por la palabra del Cristo de la gloria y de un evangelio de restauración. Entonces, ¿qué hago, Carlitos, para establecer una oikía espiritual, una casa espiritual? Primero la cimiento en el evangelio. Si mi casa no está edificada en el evangelio, porque dice la Biblia que se edifica la casa sobre la... Usted está en la jugada, hermano. Entonces, para que esa lámpara llamada Aristarco esté encendida, no es solo de pegarle un mechazo, hay que trabajar en la vida de aquel que se ha de constituir en una lámpara en la dimensión del Aristarco. Si me estoy dando a entender, hermano, me estoy haciendo bolas yo solito. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces necesita cimientos el evangelio. Si tu casa no está edificada sobre la palabra de Dios, difícilmente tu lámpara va a encender, o difícilmente vas a lograr ser una lámpara que irradie. Cuando hablamos acerca de la edificación de la oikía, hablamos de estos aspectos que le estoy colocando acá. Para edificar una casa espiritual se necesitan cimientos, se necesita anchura de casa. ¿Qué es anchura de casa? Esto lo doy en un estudio completo, aquí lo traje solo por dejarlo plasmado, pero de esto hay un estudio, son como 10 estudios, hermano. ¿Qué representa la anchura de la casa? La permisión de Dios y la permisión nuestra de lo que entra y no entra dentro de nuestro hogar. Quiere decir que una casa espiritual se edifica, tome nota, estableciendo el evangelio. O sea, yo no voy a poder ser una lámpara que ilumina si el elemento base de mi hogar no es el evangelio en Cristo. Pero más allá del evangelio en Cristo, otra de las cosas que tengo que entender yo es que para que mi casa espiritual está correctamente edificada, tengo que tener anchuras, es decir, tengo que tener límites. Diga conmigo, límites. ¿Quién le visita en su casa? ¿Quiénes son las amigas de su esposa? ¿Quiénes son los amigos de su esposo? Porque usted se mira muy lindo aquí en la iglesia, hermano, y perdóneme que tenga que hablarlo así, pero gloria a Dios, todo por el buen precio. Me sigue amando, ¿verdad? Usted se mira aquí bien bonito, bien bonita. Pero ¿y en la casa quiénes son sus amistades? Hermanas, ¿tienen ustedes amigas? Levánteme su mano si usted tiene amigas. ¿Qué se junta a hacer con sus amigas? Porque no hay lámpara encendida si no hay anchura de casa. Todo nos lleva a conducir, a caminar en el orden correcto de Dios. ¿Qué permites, varón de Dios, en tu casa? ¿Y qué no permites en tu casa? La anchura habla acerca de la permisión del varón hacia su esposa, de la esposa hacia sus hijos. ¿Cuánto se les permite? ¿O qué se les permite y qué no se les permite? Queremos ser hombres espirituales con un fluir del espíritu, muchas veces viviendo en desorden sin tener anchura en casa.
¿Quiénes te visitan? Cuando sales de la iglesia bien lleno del Espíritu, ¿quiénes llegan por la tarde a visitarte? ¿O quiénes llegan el lunes? ¿O el martes? ¿O el miércoles? ¿A quiénes les das acceso a tu casa? Y de repente estás recibiendo la unción del Señor y estás recibiendo mucha palabra de Dios, pero el día de mañana te reúnes a desayunar con tus amigas las chismosas. Diga, ¡ay! ¿Verdad? ¿Qué miras en la tele? Cuando habla de anchura y habla acerca de lo que se permite, ahí te está hablando a ti, padre de familia, a mí primeramente, y a ti también, amada madrecita. ¿Qué toleras que ingrese a tu casa? ¿Qué programa está viendo tu hijo ahorita en Netflix? Pastor, voy por el episodio 10 y el capítulo 11 de La Reina del Sur. Por razón entra el patojo caminando como que se quede ahí Juan Camarena. Ya solo sombrero le hace falta entrar aquí, ¿me entiende? ¿Cuáles son los permisos que concedes en casa? Los jóvenes reuniéndose y los prejuveniles, guárdense, cúbranse, todo lo hizo Dios perfecto en su tiempo. Y cuando de repente, ay, mi hijo, voy a ir a platicar allá con una mi amiga, aquí te dejo un ratito. Y cuando venga tu novio, yo vengo como a las 8, están desde las 7 de la mañana solos en la casa. Permisos. ¿Qué otros permisos se tocan en lo referente al hogar? Revisemos teléfonos ahorita. ¿Usted se anima a que su esposa le revise el teléfono ahorita? ¿Quién se anima a que la esposa le revise el teléfono ahorita? Santo en la gloria, no hay ni uno, hermanos. Esto va a estar mejor. ¿Cuántas sí se animan? Las hermanas son más. Permiso. ¿Qué permites en tu casa? Va a determinar si eres lámpara encendida o eres pavilumiante. No está apagado del todo y solo saca ahí un. ¿Qué permitimos y qué toleramos en casa? Nos habla Aristarco. ¿Cuántos anhelamos ser lámparas encendidas? Ya dejes a esos amigos que solamente lo invitan a irse a. Ya me vio el pastor, pues le dijiste al pastor, ¿verdad? No voy a ir a pelear a la casa, no he visto a nadie. Anchura de casa. Mire, columnas de casa. Ya que tenemos que primeramente garantizarnos que nuestro hogar esté edificado en el Evangelio. Número 2, cuidado quienes llegan a la casa. Cuida quiénes son los amigos de tu esposa y o de tu esposo. Ahí vengo, voy a ir a hacer un mandado. Te dejo un ratito aquí, mi amor, con mi mejor amiga. Y ahí platiquen, ahorita vengo yo rápido. Solo voy a ir a pasar el chambre. Y después de ir a pasar el chambre, le bajaron al marido. Suena risa, pero así queremos ser lámparas encendidas. Está cardíaco, hermano. Es que ayer me dieron de cenar ensalada de chichicaste. Columnas. Sabe que la columna es la que lleva el peso de casa. Eso nos habla de sustento. Mire, yo he sido de la opinión y hemos ido investigando a lo largo de los años con los hermanos que estamos acá, que uno de los problemas más grandes y por el cual revientan, mire, cuando a uno le sale exceso de agua en algún lugar, en una casa, chorros malos, baños malos, tubería picada. Se sale el agua y pues definitivamente no hay una conducción correcta.
Cuando las cosas en casa suceden desde una perspectiva similar en la parte espiritual, tenemos que entender, amado hermano, que el sustento del hogar es imprescindible en cada uno de nosotros. Cuando la economía se escapa por algún agujerito y no hay suficiente presión económica, estallan todos los problemas en casa. Por eso es que uno de los elementos básicos en la edificación de una casa espiritual, amado hermano, son las columnas. Y las columnas, Kevin, nos hablan acerca de la provisión económica, que uno como varón tiene responsabilidad, la cual eventualmente se puede compartir con el cónyuge previo mutuo acuerdo, pero la responsabilidad del mantenimiento y del sostenimiento de la casa es del varón. Fíjate vos, solo nosotros. De Luita. ¿Cuántos amenes roncos hay en esta mañana? El peso de la economía de casa es tuya, varón. Y si no alcanza la fuerza y tu amada esposa se adapta el tiempo, se adapta el orden y todo queda perfecto, yo también voy a echar para adelante, pues gloria a Dios, de mutuo consentimiento y de mutuo acuerdo, adelante. Pero la responsabilidad, no se te olvide que es tuya, varón. Ya subimos a 3. ¿Se da cuenta? ¿Qué poder de convencimiento? Entonces, una de las cosas que deben de ser consideradas fuertemente para encender la dimensión del mejor gobierno en la línea de Aristarco es ser columnas en casa, hombres y mujeres que tienen la capacidad de proveer lo necesario. Cuando el varón no tiene la capacidad de proveer lo necesario, hermano, le estallan todas las circunstancias juntas en casa. Los problemas económicos tienen la capacidad de detonar todos los problemas juntos en casa. Se va la luz, no hay para pagar la luz, se fue el gas, para las misericordias, me mandaron a cobrar, ya debo 2 meses de colegio, Cristo resucitado, mañana tengo que ir a trabajar, me tengo que ir hasta Cobán y solo tengo 10 pesos de gasolina en el carro, y de repente salió la esposa, ay mi amor, me está doliendo la columna, ¿será que me das para ir al doctor? Todo junto. Cuando uno no tiene columnas de edificación en casa. Por eso miren mis amadas hijas, las jovencitas que aún están en el anhelo y el deseo de hacer una vida evidentemente matrimonial con una persona. No debe de ser lo económico. La base fundamental de una relación, más allá de Dios, que es el que une el corazón, son muchos aspectos. Y uno de ellos es que hay que considerar, por favor, póngale espíritu a lo que le voy a decir a continuación, porque no quiero sonar divergente ni quiero sonar raro. Pero si bien es cierto que una mujer no se casa con un varón por interés, no debiese de ser. Este tiene billete, con ese me quiero casar. No es así. Pero una de las cosas que sí se debe de considerar es qué tan grandes son las columnas de aquella persona con las que vas a edificar una casa. Hermanos, andan enamoradas las muchachitas de 16, 15, solo cumplo 18 y me caso. Hermano, perdóneme, ni lavar la ropa interior pueden. Yo me voy a casar contigo. Ahí va el hombre con un hoyo aquí en el calzoncillo, como sacan en los anuncios, ¿verdad? A vivir a la casa de saber quién, porque el muchacho no tiene cimientos. ¿Vas a escoger esposo? Evalúa bien qué nivel de cimientos tiene, porque si no tiene buenos cimientos, tarde o temprano esa casa se cae. No sé si me estoy explicando. No es interés. Yo he entendido que la mujer no debe de buscar al varón por interés, pero mucho de lo que provee estabilidad y lo que da ¿cuál sería la palabra compatibilidad o cuál podría ser? A un hogar son las columnas de casa. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros a enseñarles a nuestros hijos es que nosotros dependemos y el sostenimiento de nuestra casa viene a través de la provisión del Padre de la Gloria.
Mi amor, no me alcanzó para la renta este mes, mira, me hace falta todavía 300 quetzales. Padre de las misericordias, ¿sabes qué, mi amor? Oremos. Tú sabes que dice la Biblia, no he visto justo, y siempre a última hora, para aquellos que confiamos y tenemos nuestra fe depositada en Dios, siempre a última hora llega alguien. Yo no sé si ha sido mi caso a lo largo de 55 años de vida. Cuando ya voy aterrizando, Dios manda a alguien siempre. Entonces, un hogar debe de estar cimentado en su fe a través de aquellas columnas de provisión que vienen de parte del Padre de la Gloria. Es decir, nosotros no vamos a poner nuestra confianza en el dinero, en mamón. Renunciamos. ¿Cuántos renunciamos a mamón en nuestra vida? Pero para que tu hogar sea estable, varón, te tienes que fajar a trabajar. Porque una de las dimensiones para encender el mejor gobierno, entiéndase Aristarco, amado hermano, es aprender a enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, que nosotros dependemos de Dios. Y no dependemos del trabajo como tal per se, porque ese trabajo lo dio Dios. Tu provisión, sí, ese es su trabajo. De ahí le viene el cheque, pero ese trabajo se lo dio el Señor. Esa provisión viene de Dios. Entonces tengo que ser número uno. ¿Qué dijimos? Quiero ser lámpara que irradia delante de Dios, pastor. ¿Cuál es la primera clave? Disciplina, instrucción. Entonces hoy quiero ministrar estas lámparas en la dimensión de Aristarco y en la dimensión, amado hermano, de Sópater. Es decir, la seguridad paterna en casa. Tú tienes que estar seguro que Dios te trajo a esta casa. Si tú no estás seguro de eso, amado hermano, en la primera de problemas, tú te vas de casa. Cuando uno tiene la convicción de que es Dios el que lo ha llevado a un lugar de formación, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca, yo sé que es Dios el que me trajo y aquí me va a estar formando. Cuando no tenemos la identidad paterna, nos perdemos. Por eso 2 de las 7 lámparas encendidas en el aposento del Espíritu, una nos habla del lugar seguro y de paternidad, y la otra nos habla de cimentar nuestra casa, diga conmigo, nuestra oikía espiritual. Si estos elementos los vamos nosotros ejercitando en nuestra vida espiritual, tú vas a ir viendo cómo poco a poco en ese fluir el Espíritu va tomando control y gobierno. Y cuando tú sientes, hermano, qué rico se siente cuando tú puedas orar por alguien y ves la manifestación de Dios. Tú miras a Dios obrando, dices, Señor, gracias. Pero para poder llegar a ese nivel hay que aprender a vivir como nuestro amado Señor Jesús. Ponte en pie, por favor, te lo ruego. Vamos a orar. Y hoy vamos a declarar la paternidad de parte de Dios sobre nuestras vidas, aprendiendo a ser hombres y mujeres disciplinados y disciplinadas. Y vamos a buscar también en el nombre del Señor el mejor gobierno, ese gobierno que viene en el gobierno de Dios. Hombres y mujeres que procuran, de pronto nuestra casa no es la mejor casa y nosotros decimos, Padre, sí, cuántos problemas hay aquí adentro, pero estás en proceso de formación. Una vez estés en las manos del alfarero, hay oportunidad. Una vez estás en las manos del alfarero, hay unas nuevas oportunidades. Y hoy el Señor decía que habría puerta de nuevas oportunidades. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia.
Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.